Comparación entre las características de la norma ISO y la norma AGMA para el cálculo de engranajes. Bien, veamos cuál es la diferencia entre estas dos normas. Aquí en la tabla de módulos normalizados, podemos observar al lado izquierdo de la pantalla la columna de módulos con norma DIN en unidades métricas pertenecientes al Sistema Internacional de Unidades SI. Y al lado derecho, la columna de pasos diametrales con norma AGMA en unidades de pulgadas pertenecientes al sistema anglosajón o inglés. Ahora, de seguro te estás preguntando cuál es la diferencia entre módulo y paso diametral. Primero, para no confundirles, el nombre entre módulo y paso diametral es indistinto. Simplemente, el módulo es conocido como paso diametral en la norma AGMA. Por otro lado, la única diferencia que existe entre ellos dos son las unidades, pues el módulo está en unidades métricas y el paso diametral en unidades de pulgadas. Y la columna que encontramos en medio es la equivalencia teórica exacta entre ellos dos. Si te nace la interrogante por ahí de que si estos engranajes construidos con normas distintas pueden engranar, pues no pueden engranar. No son compatibles, pues el perfil tallado de los dientes son distintos debido a los distintos sistemas de unidades que maneja cada norma. Sin embargo, como comentario adicional, esto para aquellas personas con más interés en el tema, deben tener en conocimiento que se puede realizar la conversión de engranajes a través de un método que requiere de un estudio un poco más avanzado, llamado aplicación de coeficientes de corrección en engranajes cilíndricos como factor de conversión entre sistemas. Y sobre esto también se comentó un poco en la clase número 5. Bueno, los que desean saber qué es esto de los factores de corrección, pues queda como tema de investigación para todos aquellos que ya dominen el tema y deseen profundizar sus conocimientos. Ahora, en cuanto a los parámetros y sus fórmulas, aquí en la tabla podemos observar las diferencias y similitudes que existen entre cada uno de ellos. Si nos fijamos en los nombres que tienen las fresas para tallar los dientes, a la fresa con norma ISO se le llama módulo, mientras que a la fresa con norma AGMA se le llama paso diametral. Esto se los acabo de explicar hace unos instantes si no lo recuerdan. Y si observamos el número de dientes, pues en ambos se les llama lo mismo, cambiando únicamente en la simbología. Con norma ISO es Z y con norma AGMA es N. Y la mayoría de ellos llega a tener el mismo nombre, siendo diferentes solo en alguno de ellos, como los diámetros principales que llegan a calcularse de manera distinta. Por ejemplo, en la fórmula con norma ISO, el diámetro primitivo es simplemente el producto del módulo con el número de dientes, mientras que en la fórmula con norma AGMA, el diámetro primitivo, o llamado también diámetro de paso, viene a ser el cociente del número de dientes entre el paso diametral. Observemos que el cálculo en la mayoría de ellos tiende a ser algo relativamente diferente. Es más, si observamos bien las fórmulas del dedendum y la holgura, en este caso llamado clearance con norma AGMA, estos tienden a incluir datos adicionales, y se explica debido a los puntos suspensivos en sus fórmulas que indican completar datos dependientes de condiciones adicionales a su cálculo. Esas condiciones vienen dadas por lo siguiente. Para los casos del dedendum y clearance con norma AGMA, nos dice la condición que si el paso diametral es menor a 20, el dedendum va a ser igual a 1.25 sobre el paso diametral y el clearance 0.25 sobre el paso diametral. Y si el paso diametral es mayor o igual a 20, el dedendum va a ser igual a 1.2 sobre el paso diametral más 0.2 milésimas. Y el clearance 0.2 sobre el paso diametral más 0.2 milésimas. Mediante esta condición, podemos entender que los datos a completar en las fórmulas van a depender del tamaño de los pasos diametrales que se estén usando. Por otro lado, en cuanto al nombre de las medidas, si el paso diametral es menor a 20, se va a llamar paso grueso, mientras que si el paso diametral es mayor o igual a 20, se va a llamar paso fino.
Bien, con esta comparación podemos observar que existen diferencias entre los nombres y las fórmulas en cada una de ellas. No obstante, al trabajar con ambas o algunas de estas normas respetando el proceso de cálculo, no tendremos ningún problema con los resultados obtenidos. Y para demostrarlo, usaremos las fórmulas con norma AGMA en el primer ejemplo visto en la clase número 6. Entonces, a los datos de este ejemplo, le hacemos un ligero cambio de tal manera que implique trabajar con la norma AGMA. Y dice, se observa que el piñón tiene 25 dientes y se fabricó con un paso diametral número 6. ¿Qué medida tiene el diámetro de paso de dicho piñón? ¿Qué altura posee el diente? Observe que en la pregunta se reemplazó el módulo por el paso diametral y el diámetro primitivo por el diámetro de paso. ¿Qué layos dijo? ¿Hablan español? Si lo sé, es algo confuso comprender lo del paso diametral y diámetro de paso, pero es lo que establece la norma. Además, el módulo número 4 se cambió por el paso diametral número 6 según la tabla de módulos normalizados. Bien, entonces el problema nos dice que se desea conocer el diámetro de paso y de las fórmulas vistas anteriormente. El diámetro se calcula con la siguiente fórmula, donde D es el diámetro de paso, N es el número de dientes y P sub D es el paso diametral definida en unidades de pulgadas. Entonces necesitamos saber cuánto vale el paso diametral y el número de dientes. Y estos ya nos los dan de datos, donde el paso diametral es igual a 6 y el número de dientes es igual a 25. Simplemente reemplazamos en la fórmula y operamos, obteniendo un diámetro de paso de 4.17 pulgadas, y esto sería la representación de la geometría de color rojo. Por otro lado, también se está pidiendo la altura del diente, y la altura se calcula con la siguiente fórmula. La altura es igual al adendum más el dedendum. Necesitamos saber cuánto vale el adendum y cuánto vale el dedendum. De acuerdo a los casos establecidos, si el paso diametral es menor a 20, entonces estamos ante un paso grueso. Luego, el adendum es 1 sobre el paso diametral y el dedendum es 1.25 sobre el paso diametral. Conocemos el paso diametral, simplemente reemplazamos en las fórmulas, operamos y obtenemos un adendum de 0.167 pulgadas y un dedendum de 0.208 pulgadas. Estos dos datos reemplazamos en la fórmula y obtenemos una altura del diente de 0.375 pulgadas. Y se puede visualizar con la flecha de color amarillo. Como ven, este cálculo es el mismo proceso que se realizó con la norma ISO. Ahora, si deseamos comparar los resultados entre ambas normas para verificar si los cálculos son iguales, podemos hacerlo. Por ejemplo, al comparar los diámetros primitivos, podemos observar que el diámetro primitivo calculado con norma ISO es 100 milímetros y el diámetro primitivo, en este caso llamado diámetro de paso calculado con norma AGMA, es de 4.17 pulgadas. Ahora, ¿cómo sabemos si estas dos medidas son iguales? Si ambos están en diferentes sistemas de unidades. Para conocer esto, hacemos la conversión de milímetros a pulgadas o lo contrario. Pasemos de pulgadas a milímetros. Sabemos que una pulgada es igual a 25.4 milímetros. Para hacer la conversión simplemente multiplicamos los milímetros por las pulgadas y al hacer esto obtendremos un total de 105.918 milímetros, el cual es muy cercano al resultado desarrollado con la norma ISO que nos dio un total de 100 milímetros. Bueno, no son iguales. No te sorprendas ni pienses que está mal, realmente no te saldrá lo mismo, sino lo más cercano. ¿Por qué? Porque de la tabla se usó el paso normalizado más cercano, pues esa medida es la herramienta que existe en la industria global. Pero si queremos que salga lo mismo, podemos usar el paso diametral equivalente a modo de comprobación.
ya que estos pasos diametrales solo son teóricos y permiten comprobar si los cálculos son correctos. Entonces, si volvemos a calcular el diámetro de paso usando el paso diametral equivalente, obtendremos la igualdad. El paso diametral equivalente es 6.350 pulgadas según la norma. Reemplazando en la fórmula, este nos da 3.937 pulgadas. Y haciendo la conversión obtendremos exactamente 100 milímetros. De esta forma comprobamos que los cálculos son correctos. Y esto quiere decir que no importa qué sistema o norma uses, mientras respetes las normas y no mezcles las cosas, tus cálculos siempre serán correctos. Solo hay que tener en cuenta que estos engranajes no son compatibles. Lo vuelvo a repetir, pues el perfil tallado de los dientes son distintos debido a los distintos sistemas de unidades que maneja cada norma. Bueno, ya conoces dos normas y dos sistemas de unidades aplicados al diseño de engranajes. Puedes usar el que más te guste, el que más se acomode a tus necesidades, y es imposible que te confundas de aquí en adelante. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para cuando suba un nuevo video.